Bienvenidos todos a esta nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero, que tiene como objeto poder dialogar sobre temas de interés para la población en las diferentes áreas, sea económica, social, política, de tal manera de que en un espacio abierto y con la participación de expertos podamos tener mejores elementos en el análisis y en nuestras decisiones en temas tan importantes como es el tema del sistema de pensiones. Y es pues por eso que quiero agradecer al licenciado Jaime Durán, que es el gerente de la gestora pública, que ha tenido la gentileza de acercarse a nosotros y poder participar en este encuentro, exponer las características del nuevo sistema y abrir así un diálogo que nos ponga en contexto respecto a lo que es el nuevo sistema de pensiones y lo que es la labor de la gestora pública. El licenciado Jaime Durán Chuquimia es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Simón y tiene maestría en Gestión Pública y otra en Ingeniería Financiera, diplomados en Educación Superior, Derecho Administrativo, Planificación, Desarrollo, Administración Municipal, Gobernabilidad, Gerencia, Política, Inversiones y Mercados Financieros. Actualmente es el gerente general de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo. Antes estuvo de director titular de BDP, la Sociedad de Titularización, gerente de programas y proyectos de la Federación de Asociaciones Municipales PAN Bolivia, viceministro de Presupuesto, Contabilidad Fiscal y director general de Planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Él además es docente universitario y es una persona con amplia experiencia en varias áreas que hacen con el tema que nos ocupa esta vez. Licenciado Durán, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Me han pedido que el día de hoy pueda compartir con ustedes un tema interesante que tiene que ver con lo que hemos llamado como desafíos del sistema integral de pensiones. En una primera parte, lo que vamos a ver es el ahorro a largo plazo y los derechos de las personas. En una segunda parte, la gestión del ahorro y las posibilidades de generar rendimiento. Una tercera parte, las razones del cambio y los resultados iniciales. Y una cuarta parte, voy a tratar de hacer una evaluación de las ventajas y desventajas que se puedan tener en relación a lo que se está llevando actualmente en cuanto al sistema de pensiones, ¿no? Bueno, en una primera parte, yo creo que es importante hacer algunas distinciones entre lo que es el sistema de reparto y el sistema integral de pensiones. Esta distinción yo creo que es importante porque muchas veces se piensa que con el establecimiento de la gestora vamos a hacer una suerte de retroceso a lo que teníamos antes del 97, ¿no? Y en ese sentido yo creo importante que se establezcan algunas diferencias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que en cuanto al destino de los aportes, en el viejo sistema de reparto lo que existía era una bolsa común. En cambio ahora lo que tenemos son cuentas personales y fondos claramente diferenciados, ¿cierto? Otra característica, por ejemplo, del sistema de reparto era que no se realizaban inversiones, ¿no? Si bien, digamos, se permitía esto, en los viejos fondos de pensiones como el FOPEBA o los FONCOMS, por ejemplo, podían adquirir inmuebles, etcétera, pero no había un control en relación a estas inversiones. En cambio, en el nuevo sistema integral de pensiones, lo que ocurre es que estos recursos son invertidos por las administradoras para obtener una rentabilidad, ¿cierto? Por así decirlo, lo que hace actualmente el sistema es mantener en una parte el hecho de ser un sistema de capitalización individual de contribución definida, ¿cierto? Entonces, el beneficio depende de cómo se generen o cómo se manejen estos recursos, ¿no? Y aquí hay, digamos, una diferencia también importante, ¿no? En el viejo sistema de reparto, lo que se requería era una relación de 10 trabajadores activos por cada pasivo, ¿no es cierto? Esta relación no se cumplió en el tiempo
Y en el sistema integral de pensiones no ocurre esto porque por sus propias características es un sistema sostenible en el tiempo y que se financia a sí mismo. También es importante establecer algunas diferencias entre lo que es la ley 1732 y lo que es la ley 065, ¿no? Por ejemplo, en la ley 1732, para el financiamiento de una pensión se tenía que tener al menos el 70% del promedio salarial base. En la ley 065 esto baja a 60%. En la antigua ley 1732 se tenía que hacer el cálculo sobre los 60 últimos totales ganados o ingresos cotizables. En la nueva ley eso baja a 24 totales ganados. En la antigua ley la edad de jubilación era a los 65 años. En la nueva ley la edad se baja a los 58 años y en el caso de los mineros puede bajar a los 56 años, ¿no es cierto? Y una innovación importante en la ley 065 es el tema de las tablas solidarias, ¿no? Entonces, este mecanismo, que hay que decirlo, se parece al sistema de reparto, porque mediante la inclusión de las tablas solidarias, lo que se hace es establecer un fondo, que es el Fondo Solidario, que genera lo que se llama la pensión solidaria, que permite subir las pensiones más bajas, ¿no? Por otro lado, lo que se tiene también es que en la vieja ley el acceso a la compensación de cotizaciones mensuales para los fallecidos era a los 60 años y ahora es para los 58 años de edad, ¿no es cierto? Entonces, un primer elemento. Ahora bien, este sistema que ha empezado a funcionar desde el año 2010 ha logrado que hasta el momento se cuenten con 2.584.579 asegurados, ¿no? Eso quiere decir que de los 1.2 millones que se tenía hasta el año 2009, se haya duplicado precisamente esta cifra, ¿no? Ahora, un aspecto interesante también que hay que resaltar de la ley 065 es la cantidad de jubilados, ¿no? Por dar una idea, en 14 años de la ley 1732 se había logrado jubilar a 29.745 personas. En gran medida, esto se debió a que por las características que tenía, es decir, uno se jubilaba únicamente con el ahorro que había tenido, lo que ahora se conoce como la fracción del saldo acumulado. En cambio, ahora, con los datos que tenemos a noviembre de 2022, tenemos 206.022 jubilados, de los cuales el 69%, es decir, 142.324, se han jubilado con lo que se llama la pensión solidaria de vejez. Este es un dato importante porque nos muestra el efecto precisamente de la ley 065 al permitir la jubilación con el Fondo Solidario, y esto ha permitido que más de un caso, o en varios casos en realidad, puedan jubilarse con un 70% de lo que es su referente salarial. Ahora bien, otro tema importante en cuanto a los resultados del sistema integral de pensiones tiene que ver con el régimen no contributivo. Esto es la renta dignidad. Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que otorga un beneficio a la totalidad de los adultos mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se observan los datos, el 2008 teníamos 752.338 beneficiarios. En 2022 hemos alcanzado a 1.156.569 beneficiarios. Entonces, esto nos muestra la importancia precisamente de este pilar, pero también de lo que significa el gasto asociado a este pilar, ¿no? En 2008, la cifra que se tenía al inicio alcanzaba a 1.615 millones de bolivianos. El año 2022 ha alcanzado a 4.927 millones de bolivianos. Un aspecto a resaltar precisamente en cuanto a la renta dignidad es que desde el 2008 hasta el año 2022 no se ha dejado de pagar un solo día este beneficio de la renta dignidad, ¿no? Y además, otro aspecto interesante es el tema de la sostenibilidad del beneficio, ¿no? Alguna gente considera que la renta dignidad no es lo mismo que el bonosol, ¿no? Sin embargo, si uno recuerda la vida que ha tenido el bonosol,
en realidad ha sido bastante irregular, ¿no es cierto? Porque inicialmente en su diseño establecía que el fondo de capitalización colectiva lo que tenía que hacer era vender las acciones mediante un proceso de privatización a largo plazo de las empresas capitalizadas. En cambio, lo que ha demostrado en la práctica la estructura de financiamiento del Bonosol, de la renta dignidad, es que es precisamente su sostenibilidad que yo considero que va a mantenerse durante bastante tiempo, ¿no? Ahora bien, en este sistema que estamos analizando, es importante ver también cómo ha sido el mecanismo de la gestión de ahorro y las posibilidades de generar rendimientos, ¿no? Bueno, este cuadro lo conoce mucha gente, es el tema de la rentabilidad que han tenido las dos AFPs. En la línea azul está BBVA, Previsión, que el 2008 tenía una rentabilidad de 10% y que al 2022 tiene una rentabilidad promedio en el año de 3.45%. En el caso de Futuro, el 2009 llegó al 11% y el 2022 ha alcanzado un 3.31%. Este es un tema importante que hay que analizar dentro del funcionamiento del sistema integral de pensiones, porque esta baja rentabilidad, y hay que decirlo, lo que hace es que se necesiten más años para poder jubilarse. Ese es un aspecto que desde mi punto de vista se tiene que trabajar y es algo que la gestora ya está haciendo, como vamos a ver a continuación. Porque junto a eso, lo que ha ocurrido es que la utilidad neta de las administradoras de fondos de pensiones, y aquí es importante aclarar porque a veces se confunde y se piensa que es lo mismo, ¿no? Esto que he mostrado corresponde a la rentabilidad de los fondos del sistema integral de pensiones. En cambio, esto lo que está reflejando es la utilidad que obtienen como empresas, ¿no? En ese sentido, como podemos ver, es que de una utilidad, por ejemplo, que han tenido el 2010 de 3.97 millones de dólares, el 2021 han alcanzado a 21.12 millones de dólares, ¿no? Esto es un aspecto que ha sido criticado en más de una ocasión porque se dice que mientras la rentabilidad de los fondos es baja, la utilidad que están obteniendo las empresas como tales es alta, ¿no? Y esta es una crítica que no se hace solo en Bolivia, actualmente se está criticando lo mismo en Colombia, en Chile y en varios países que se cuestiona precisamente el trabajo de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora bien, otro elemento importante que es necesario analizar es cómo está compuesta la cartera de inversiones que actualmente administran las AFPs y que en mayo del año 2023 va a corresponder a la gestora. En ese sentido, la AFP Futuro, por ejemplo, tiene una cartera de 11.000 millones de dólares, Previsión tiene 12.497 millones de dólares. En el caso de Futuro, la mayor parte de las inversiones está constituido en depósitos a plazo fijo y lo propio ocurre en el caso de Previsión, ¿no? Y como podemos observar precisamente en la distribución que se tiene, el sector estatal, más o menos en ambas AFPs, tiene una composición o un impacto del 30%. ¿Por qué yo creo que es importante analizar este aspecto? Como puede observarse en el gráfico que estoy poniendo a disposición de ustedes, ha habido un cambio en la composición precisamente de estas carteras, ¿no? Como puede observarse en el gráfico que ustedes tienen en pantalla, en el periodo comprendido entre 1997 y el año 2001, la cartera estaba compuesta en un 72% en instrumentos de origen estatal y el resto, es decir, un 28% en manos del sector privado. La rentabilidad nominal en esa época ha alcanzado al 15,6%. En el periodo 2000-2006 tenemos un 72% de presencia del Estado y la rentabilidad ha alcanzado en promedio al 11,5%. Muy otra es la distribución cuando se tiene el 2017 al 2022, es decir, en la época más reciente, y ahí podemos encontrar que la participación de los instrumentos estatales cae al 28%, mientras que el 72% está en manos del sector privado y la rentabilidad es del 3.3%. En otras palabras, lo que podemos decir
como una hipótesis, es que en la medida en que la cartera estaba concentrada en instrumentos estatales, la rentabilidad era mayor, como un primer elemento que se debe tomar en cuenta, ¿no? Pero hay una cuestión más, y esto es importante que lo conozcan ustedes, porque forma parte del debate actual, ¿no? Porque en algunas ocasiones se indica de que de pronto, con el funcionamiento de la gestora, nos convertiríamos en una especie de caja chica del Estado, ¿no? Yo ahí siempre les recuerdo que la ley 065 no establece en ninguna parte la obligatoriedad de inversión en instrumentos del Estado. Algo que la vieja ley 1732 y concretamente el decreto supremo 24469 sí hacía, porque si vemos lo que indica es que hay la obligación de invertir al menos 180 millones de dólares. Es por esa razón que en esa época el 72% de los instrumentos estaba concentrado en manos del Estado. Que yo recuerde, en esa época no había ninguna voz que decía que ahora, o que en esa época se estaba convirtiendo en la caja chica del Estado, ¿cierto? En síntesis, en la vieja ley 1732 sí había la obligación de invertir en el Estado. Actualmente no existe esa obligación de invertir en instrumentos del Estado. Y ese es un elemento central que hay que analizar desde el punto de vista del funcionamiento de las pensiones en Bolivia. Ahora bien, ¿cuáles han sido las razones del cambio y algunos resultados iniciales, ¿no? Yo creo que una de las razones fundamentales por las que ha existido este cambio tiene que ver primero con la promulgación de la Constitución Política del Estado el año 2009 y segundo, tiene que ver con la historia de lo que ha significado la presencia de las AFPs y concretamente de la Ley 1732. Si ustedes recuerdan, desde el nacimiento de la Ley 1732 en 1996 hasta la promulgación de la Ley 065, existió amplias críticas respecto al funcionamiento de la Ley 1732, concretamente las pensiones bajas o lo que se conocía como la generación sándwich, ¿no? Es decir, aquellos que no podían ni jubilarse en el viejo sistema de reparto, ni tampoco lo podían hacer en la Ley 1732. De esta manera es que en la Constitución Política del Estado se establece la administración estatal y en 2010 se promulga la Ley 065 que da origen a la gestora. Han existido diversas situaciones que han impedido que la gestora arranque más antes. Sin embargo, lo que ha ocurrido desde el 9 de septiembre del año 2022 es que la gestora ya se encuentra en funcionamiento y ya tiene algunos resultados importantes. Por un lado está el hecho de que, si bien hasta el momento tenemos más o menos 20,000 asegurados, estamos administrando un fondo pequeño, pero ese fondo ya nos da una muestra de cuál es la rentabilidad que estamos logrando. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, la gestora entre septiembre y diciembre ha tenido una rentabilidad del 4,51%, que es superior a la rentabilidad registrada por las otras AFPs. También es importante mostrar dentro de estos primeros resultados que, como bien indicábamos, al momento, concretamente al 22 de febrero, se cuentan con 20,048 nuevos asegurados, de los cuales 14,906 son dependientes y los independientes son 3,287. Es importante resaltar que el software lo que está permitiendo es que se administre la totalidad del ciclo. Eso quiere decir que estamos asegurando, estamos recaudando, estamos acreditando y también ya estamos invirtiendo, ¿no es cierto? Y eso es un elemento importante porque hasta el momento el proceso total de migración alcanza un 80%. Ahora bien, también es importante evaluar cuál es el desempeño empresarial, ¿no? Porque muchas veces se asume como un criterio único de que las empresas estatales son ineficientes por naturaleza. Desde mi punto de vista, la gestora está demostrando, y bueno, las empresas públicas, todo lo contrario, ¿no? El año 2021 hemos logrado 7,85 millones de bolivianos de utilidad neta. Para el 2022 eso ha subido a 17,93 millones de bolivianos
Eso quiere decir que hemos tenido un crecimiento del 128%. Y si uno explora un poquito más a detalle estos indicadores que estoy mostrando, puede encontrar lo siguiente. Por ejemplo, el patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial ha pasado de 20.52 millones en 2021 a 38.42 millones en 2022, lo que significa una tasa de crecimiento de 87.23%. Y otros indicadores también nos muestran algunos elementos interesantes relacionados a la gestora. Por ejemplo, el margen de beneficio neto nos muestra que la relación entre la utilidad neta y las ventas es de 16.38%, un indicador muy común que es el ROA, que nos relaciona la utilidad neta sobre los activos, ha subido de 7.26% al 12.16%. Y quizás, digamos, el indicador más común sea precisamente el ROE, que nos relaciona la utilidad neta sobre el patrimonio. Ahí podemos ver que hemos pasado de un 2021, cuando este indicador era del 38.24%, a un 2022 que registra un 46%. Eso quiere decir que de cada 100 bolivianos que ha invertido el Estado en la construcción de esta empresa estatal, hemos logrado una rentabilidad de 38 bolivianos por cada uno de estos indicadores, ¿no? Bueno, ahora ya para ir finalizando, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que se pueden encontrar en este sistema? Una ventaja que también muestra el criterio de eficiencia que se pueda tener en relación a la administración de los fondos tiene que ver con los costos, ¿no? Actualmente las AFPs en el marco de sus contratos están cobrando 4 comisiones. La primera del 0.5% del total ganado de cada asegurado, la segunda a los jubilados del 1.31%, la tercera al fondo de riesgos de 0.85%, y la cuarta por la administración de los portafolios de inversión de 0.22%. La gestora lo que va a hacer es trabajar únicamente con la comisión del 0.5%. Eso quiere decir que a los jubilados no se les va a cobrar este 1.31%. Para que tengamos un orden de dimensión, para el año 2021 esto significa alrededor de 65 millones de bolivianos que entregan los jubilados a las AFPs. ¿Qué estamos demostrando con esta estructura? Es que la gestión de los fondos de pensiones puede ser más barata, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre en el caso de la comisión del 1.31% es que se queda en los bolsillos de los jubilados. Y en el caso de las otras dos comisiones del 0.85% y del 0.22%, lo que van a permitir es que se agranden los fondos, y en ese sentido nos parece que no solo se está demostrando la eficiencia en términos de una mejor gestión de los fondos, en términos de la generación de utilidades, sino también porque la gestora le va a costar menos a los beneficiarios y les va a costar menos a los asegurados, ¿no? Pero además, otra diferencia fundamental es que las utilidades que genere la gestora pública van a ir a contribuir y fortalecer el Fondo Solidario y el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Esto, por si acaso, las utilidades de la empresa. No hay que confundir con los fondos, ¿no? Entonces, esta diferencia es fundamental porque lo que ocurre con las AFPs es que si ellos ganan, bueno, pueden definir el destino de sus utilidades como quieran, puede ir a reinversión o pueden ser repatriadas porque se trata de transnacionales, ¿no? En nuestro caso, lo que ocurre es que estas utilidades se quedan con los bolivianos, se quedan con los jubilados. Pero además, otro elemento central es que estamos habilitando una gran cantidad de servicios como mayores agencias, el uso de Internet, líneas gratuitas, el pago mediante QR, en fin, nuestra idea es que se puedan eliminar totalmente las filas dentro de la administración que estamos realizando, ¿no? Finalmente, indicar, porque ha habido un cierto debate en relación a que si se podría establecer un sistema mixto o no. Al respecto, yo le estoy haciendo recuerdo precisamente a 2 senadores que han planteado esta alternativa, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado es muy claro, porque indica que la dirección de los sistemas de pensiones corresponde al Estado, es decir, la dirección y administración. Pero además plantea este mismo artículo que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese sentido, a mí me ha sorprendido que ambos senadores
pues desconozcan este artículo 45, la cual establece con claridad cómo tiene que funcionar. Pues no debemos olvidar que la Constitución Política del Estado es la norma mayor y es la que establece cómo son las reglas de juego del funcionamiento del sistema de pensiones. Muchas gracias.